Adriana, Juan, Paula y Lucía, presentando generalidades del conductismo. Primeramente, para contextualizarnos, aprendamos algunos conceptos. Enseñanza. Enseñar conlleva señalar o indicar algo que es necesario para nosotros, a través de directrices que ayudan a aprender. Por caso mencionemos cuando un padre le enseña a su hijo a cruzar la calle, mostrándole cómo lo hace él, esperando el cambio del semáforo. La enseñanza cumple su objetivo cuando la información es percibida y procesada por el receptor, construyendo conocimientos. La misma puede ser autodidacta. Por ejemplo, puedo aprender a tocar un instrumento sin requerir las instrucciones de otra persona. Un docente nos puede brindar la luz para encontrar el camino adecuado. No obstante, también nos puede encandilar y ser un obstáculo para encontrar el mismo. Quien expone sobre el tema considera que lo expuesto será visto, entendido y valorado por esas personas. Asimismo, las personas autodidactas que no tienen orientación se pueden sentir un poco perdidos. Métodos de enseñanza. Son esenciales porque permiten al docente hacer accesible la materia a quien se le explica. Los métodos deben ayudar a formar el aprendizaje activo en los estudiantes. La experimentación y perseverancia del docente es lo que le permitirá encontrar un método que se adecue a su curso, materia y a sus estudiantes. Los métodos son uno de los pilares básicos para una docencia centrada en el aprendizaje, en lugar de una centrada en la enseñanza. Categorización del proceso de enseñanza. En resumen, la categorización se divide en los siguientes. Imagina una escalera. En el primer escalón se encuentran los procedimientos, que son los encargados de obtener un resultado, como las habilidades y competencias. Siempre se estructuran en orden, por ejemplo, al hacer algo de derecha a izquierda o de arriba a abajo. En el segundo escalón encontramos las técnicas, que son un conjunto de procedimientos ordenados, como resumir, subrayar o un mapa araña. En el tercer escalón se encuentran los métodos, que son un conjunto de técnicas. Los métodos dependen de la calidad de las técnicas. Y en el último escalón se ubican las estrategias, que no son un conjunto de ninguno de los anteriores. Tipos de métodos de enseñanza-aprendizaje. Aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje por modelamiento, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje por estudio de casos, aprendizaje por proyectos, aprendizaje por investigación-acción, aprendizaje clínico, aprendizaje globalizado y aprendizaje expositivo. Los métodos no están diseñados para un área en específico y se pueden utilizar desde la primaria hasta la educación superior. ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje es el resultado de procesos de estudio, experiencias, instrucciones, razonamiento y observación. El aprendizaje le sirve a cualquier persona ya que le ayuda a adaptarse y saber cómo reaccionar a las diferentes situaciones que se le presentan y que se le van a presentar en su vida. Hay varios tipos de aprendizaje. Está el aprendizaje autónomo, donde un individuo aprende por su propia cuenta y dirige, controla y evalúa su propio proceso. Luego está el aprendizaje cooperativo, que es donde un grupo de personas se une para cumplir un objetivo y cada uno tiene una función. El aprendizaje significativo, que es cuando una persona que está adquiriendo un nuevo conocimiento es capaz de relacionarlo con conocimientos previos. Modelo pedagógico. El autor de Subiría menciona que son los que otorgan lineamientos básicos sobre la forma de organizar los fines educativos y de definir, secuenciar y jerarquizar los mismos. Precisan las relaciones entre estudiantes, saberes y docentes y determinan la forma en que se concibe la evaluación. Existen 5 grandes modelos pedagógicos que han influido considerablemente en el campo de la educación. Estos son el tradicionalista, el conductista, el romántico, el cognoscitivo y el constructivista. Listo, ahora ya podemos empezar con el tema del día de hoy. ¿Qué es el conductismo? Su objetivo es localizar cambios permanentes del comportamiento de los individuos a través de tareas cortas pero constantes, que refuercen el comportamiento deseado por quien impone las tareas, en este caso el docente. El conductismo era utilizado en las escuelas únicamente para transmitir saberes.
el papel del estudiante era ser un receptor pasivo de la información. Se concibe como una teoría de la psicología humana que sugiere que todas las conductas se adquieren a través del proceso de condicionamiento, siendo nuestras interacciones con nuestros entornos las que dan forma a lo que aprendemos, quiénes somos y cómo actuamos. Principales exponentes del conductismo. El primero fue Ivan Pavlov, que fue un científico ruso que a finales del siglo XIX llevó a cabo un experimento de respuesta condicionada. Su experimento más famoso fue uno que hacía sonar una campana y al mismo tiempo que ofrecía comida a un perro, estimulando así la salivación del animal y emparejando las sensaciones del perro con el sonido de la campana. Después de haber repetido el condicionamiento durante un número suficiente de veces, Pavlov descubrió que el simple hecho de hacer sonar la campana provocaba la salivación del perro, incluso cuando no se le ofrecía alimento alguno. El segundo fue Watson, que fue fundador de la escuela conductista. Él se fundamenta en la psicología objetiva. Esta psicología consiste en estudiar solo aquellas cosas que se puedan analizar y medir directamente. Watson también decidió realizar un experimento, impulsado por el que Pavlov realizó. El experimento lo realizó Watson y Reiner. Fue con un niño de 9 meses llamado Albert. Se utilizaron varios estímulos y utilizaron animales, máscaras, algodón. La idea era ver si el niño mostraba miedo, pero no ocasionó ningún miedo. Entonces colocaron a Albert en una mesa, le pusieron una rata blanca para que jugara y cada vez que el niño decidía tocar la rata, le hacían un ruido con un metal. Cada vez que repetían eso, Albert lloraba. Tras 7 repeticiones decidieron solo ponerle la rata y el niño mostraba miedo y no quería estar ahí. Y cada vez que cualquier animal se le acercaba y tuviera pelo, lana, algodón, el niño respondía llorando. Esto lo practicaron por un mes y ya después no se pudo realizar porque la mamá del niño no lo permitió. Pero sin embargo, Watson declaró que el miedo del niño se mantuvo indefinidamente. Skinner fue un famoso pionero del conductismo. También fue infame por la jaula pesebre en la que confinó a su hija durante los 11 primeros meses de su vida. Lo hizo así en nombre de la conveniencia y de la ciencia, alimentando sus teorías de estímulo-respuesta. Historia del conductismo. El conductismo empieza en 1890 por Ivan Pavlov, cuando publica los resultados de su experimento con el perro que salivaba. Luego, en 1895, Edward Thorndike publica el experimento del gato que los ponía en una caja problema para que buscaran la forma de salir. Él descubre que si una conducta tiene un resultado satisfactorio, es más probable que se repita, pero si es un resultado insatisfactorio, es baja la probabilidad. Luego, en 1913, John Watson publica el Manifiesto Conductista, donde decía que la psicología debía ser objetiva y que un animal y un humano se podían estudiar de la misma forma por ser una ciencia natural. Luego, en 1935, Frederick Skinner introduce los conceptos de refuerzo positivo y refuerzo negativo, donde un refuerzo positivo se le da a una persona que tiene una buena conducta y un refuerzo negativo se le da a una persona que tiene una mala conducta para que no se repita este evento a futuro. La psicología conductivista empieza a bajar en 1950, donde empieza a tener auge la psicología cognitiva. Algunos principios del conductismo son: la persona es solo un ser respondiente que se limita a responder a los estímulos del entorno, no se toma en cuenta su contexto. La forma de investigación debe ser meramente objetiva y se puede aplicar tanto en humanos como en animales de igual forma. El modelo conductista va más allá de la repetición constante para lograr el aprendizaje, ya que este pretende regular la manera en la que es presentada la información. Entonces, sus características principales son: el plan curricular con los objetivos, contenidos, métodos y recursos didácticos se estandarizan y uniforman para poder usarlos con todos los estudiantes. En este modelo, el profesor es el transmisor directo del conocimiento. Entonces este sigue una misma línea de pensamiento con los demás profesores que enseñan el mismo tema. El estudiante es un individuo pasivo que aprende los conocimientos y los reproduce con exactitud por medio de evaluaciones o de prácticas. En este modelo no se anima al estudiante a la búsqueda de la información o al interés en aprender. En cambio, se alienta la rigidez, lo que provoca una cierta inseguridad en el aprendizaje, porque esta es una situación externa que depende de un agente externo. Al hablar sobre el modelo conductista debe pensarse inmediatamente
en la modificación de la conducta con un fin pedagógico, partiendo de estímulos y obteniendo respuestas de estos. Este modelo pedagógico involucra ciertas ventajas que le proponen como una de las opciones más viables. Su naturaleza puede compararse con el método científico, ya que adquiere un orden y un valor positivista agregado debido a que cumple con los pasos de observación, problema, hipótesis, experimentación y resultados. Y debido a esto, el conductivismo es cuantificable, lo que genera una ventaja al desligar la subjetividad y lo que permitiría definir con mayor facilidad el orden de un grupo de estudiantes, lo que favorecería la estandarización de la educación, con lo que se tendría una misma base para impartir los estudios, dando paso a estrategias curriculares y diseños pedagógicos más definidos. Desventajas. El modelo tiene dos desventajas principales. Según Ortiz, la primera es que denota una ineficiencia para las condiciones socioeconómicas de la época moderna. Esto es porque en una sociedad en constante avance, los nuevos trabajos que se producen, trabajos que son de desarrollo e investigación, crean desventajas entre quienes compiten por estos puestos. Esto porque en dichos trabajos se les pide una milla extra, que se puedan autorregular, que investiguen, que pregunten, que tengan esa criticidad al trabajar. Este mismo autor también nos dice que en el contexto actual, con los problemas globales de conservación de la cultura, la transformación y desarrollo de mejores condiciones de vida para las personas, se debe priorizar otro enfoque de modelo educativo para que se aborden esas problemáticas. Porque la creciente desigualdad social propone ciertas condiciones que deben tomarse en cuenta, y es que los individuos, los estudiantes, deben ser capaces de criticar por su cuenta estos sistemas, políticas, decisiones que afectan a los demás sectores. Es por esto que debe trabajarse un modelo que no limite el pensamiento de la persona, porque esto es dañino para una sociedad en constante progreso. Relación en la pedagogía. Es el docente quien es la autoridad, impone reglas y deberes a los estudiantes y además ejecutan las acciones correctivas al mal comportamiento. La teoría de Skinner y también el sistema educativo de Costa Rica utilizan principios donde se usan premios y castigos y se utilizan mecanismos de condicionamiento, como son el reforzamiento positivo. Las respuestas que son recompensadas tienen la probabilidad de ser repetidas, como por ejemplo los estudiantes que durante los periodos escolares no cometen ningún tipo de falta, obtienen una alta calificación en la nota de su conducta. Reforzamiento negativo. La respuesta que permite el escape de situaciones negativas tienden a ser repetidas. Ejemplo, los estudiantes evitan cometer faltas para que no se les realice un rebajo en la nota de conducta. Extinción o no reforzamiento. Las respuestas que no son reforzadas no tienen la probabilidad de ser repetidas. Este es el caso de los estudiantes que no levantan la mano en el uso de la palabra y el profesor los ignora. Castigo. La respuesta que tiene consecuencias indeseadas serán suprimidas. Tal es el caso de la aplicación de acciones correctivas del reglamento de evaluación del MET en su apartado de conducta, que se realizará con el fin de que no las vuelvan a cometer. Relación del conductismo con la bibliotecología. El conductismo, como hemos visto, se encarga de la conducta, pero ¿realmente este modelo es apto para la biblioteca o la escuela? Al hacer el estudio se llegó a una conclusión que este modelo en la actualidad es muy poco usado, ya que los profesores lo encuentran muy mecanizado. De 10 profesores, solo 2 lo utilizan, ya que algunos sienten que es un modelo más para animales y no tanto para personas. Es bastante difícil implementar este modelo en la actualidad porque los paradigmas de la bibliotecología han evolucionado. El paradigma, el cual se podía ajustar al conductismo, era el físico. ¿Por qué? El papel del bibliotecólogo estaba enfocado en facilitar información, sin considerar o preguntar al usuario por sus verdaderas necesidades, sin involucrarse en el contexto social y real de esos usuarios, siendo un agente pasivo, y la biblioteca un sitio lleno de libros, donde el condicionamiento podría ser que el usuario asiste a la biblioteca, solicita un libro, nosotros lo prestamos, después de cierto tiempo el usuario lo regresa y eso se convierte en un ciclo repetitivo. Ahora bien, se debe rescatar que los paradigmas cognitivo y social, al ser más actuales, sí se pueden aplicar a otros modelos que toman al niño como el protagonista de su aprendizaje, tales como el romántico, cognitivo y constructivista, que en la biblioteca permiten asimilar el contexto social de los usuarios.
Además que el bibliotecólogo ya no es un simple facilitador de información y las bibliotecas son más que un lugar donde se encuentren libros.